Estimados, buen día. ¿Algún feedback, porfa, de pantalla y de audio? Se agradece un montón. Súper. Gracias. Vale, ya estamos grabando, así que sí, estamos grabando, todo bien. Voy a las recomendaciones de siempre, que se las escribí ahí por si no han visto. Vamos a hacer una... les pido por favor que desconecten sus micrófonos. Voy a ir aceptando a la gente cada 2, 3 minutos. Porfa, privilegien la comunicación grupal por sobre la privada, que a veces me cuesta un poquito manejarla porque se me llena mucho de mensajes. Les pido, porfa, consultas por chat. Lo mismo, que sean públicas, así aprendemos todo y me ayudan también a hacer la clase para cosas que haya explicado mal, para que todos las entiendan. Y, con confianza, si voy he tenido más reclamos este semestre en ambos cursos por ir muy lento que por ir muy rápido. Así que si voy muy lento, tírenme las orejas nomás, con respeto, obviamente, pero díganme nomás y puedo ir más rápido. Yo lo hago porque a veces creo que no se entiende por estar en esta modalidad online, pero parece que estoy equivocado. Cuando ya estén como cachando bien, me avisan y puedo ir más rápido. Lo otro es, y disculpen los avisos cruzados para los que están solo en este curso, pero les va a llegar la tarea de este curso la próxima semana, a pesar de que la tengo lista. En realidad me faltan algunos detalles muy de forma, de formateo y eso, pero les va a llegar la tarea de modelos estocásticos mañana. Entonces, como les voy a dar el mismo plazo para ambas, quizás un poco menos para prueba matemática porque va a ser un poquito más fácil, porque son distintos tipos de ramos. Eh, entonces, voy a dejar un espacio de tiempo para que que no estén cargados con las dos tareas al mismo tiempo. Es solo por eso. Y como tengo espacio en este curso que es completamente mío, me voy a dar me voy a permitir esa holgura en este curso. En el otro que es modelos estocásticos les va a llegar la tarea mañana y mañana mismo la vamos a comentar. Durante esta semana les puedo compartir el enunciado sin problemas, pero el plazo formal va a empezar a correr desde el próximo miércoles, ya, del próximo martes, ¿ya? Así entonces van a tener una semana, el inicio exclusiva para modelos estocásticos y una semana al final exclusiva para programación matemática, ¿ya? Así que lo hice, por esa es la razón por la cual lo estoy haciendo de esa manera, un tema de aplanar un poquito la carga de trabajo. Va a ser en ambas modalidades tareas grupales y dentro del mismo enunciado que les voy a colgar va a estar la metodología de agrupación, cómo tienen que mandar los correos y eso. Eso ya lo tengo listo y se los publico primero mañana en modelos y la próxima semana o durante esta, pero corriendo la fecha formalmente la próxima semana en programa matemática. Eso. Con respecto al curso, vamos al tema ahora. Hoy les insisto sobre todo a algunos que han estado, pudieran haber tenido problemas para conectarse a la instancia online, me han preguntado de qué apunte hablo. Cuando hablo del apunte, vayan al Canvas y dentro de Canvas vayan a módulos. Y en módulos vayan al segundo módulo y en el segundo módulo dice apunte del curso. Ese apunte del curso es un PDF, que es un látex que he hecho personalmente y con muchos de sus compañeros de hace muchos años atrás hemos ido armando con cuadernos y cuadernos que se han ido llenando y uniendo al látex. A muchos de ustedes muy probablemente les voy a pedir ayuda con lo mismo, algunos, no muchos, pero algunos que me vayan ayudando a completar y a mejorar ese apunte. Ese apunte tiene más información de la que estamos viendo acá, y a ese apunte me refiero. Me han llegado hartos correos en realidad preguntando eso. Así que, ojo, pueden sacar ese apunte de ahí. Sin desmedro de que lo tenemos en látex y eso, este semestre, dada la modalidad online y para no andar pegando en un PowerPoint lo que tengo en el látex, siento que me sirve a mí para organizar mejor la clase si voy escribiendo lo que les quiero hablar en manuscrito,
y les ofrezco también este PDF en manuscrito que es como voy siguiendo la clase, ¿ya? Así que para los muchos que me han preguntado eso, porfa, módulos, el segundo módulo, ahí está la punta del curso. Sin desmedro que también pudieran tener acceso digital a otros recursos como al Giliel y Lieberman o al Basará o los libros o los libros que están indicados en el programa. ¿Ok? Entonces, vamos, tema 3. Vamos a cambiarnos de tema y nos vamos a ir al tema de donde vamos a analizar una clase particular de modelos esta clase particular de modelos pudieran ser enteros, ¿ok? Estos modelos pueden ser enteros, sin problema, pueden ser enteros. Y eso significa que sus variables de decisión son enteras, pero tienen una característica. No todos los problemas de redes, pero los que vamos a ver en este curso tienen una característica particular que ya se las he mencionado bastantes veces, pero no he entrado en el detalle de ella, que es la propiedad, pero tienen la propiedad que se llama la propiedad de la integralidad. Tienen la propiedad de la integralidad. ¿Qué significa esta propiedad? Esta propiedad significa que a pesar de ser modelos que son enteros, que sus decisiones son número de cajas, número de aviones, número o sí o no, hago esto 1 sí y 0 no, a pesar de que son enteros o binarios, puedo solucionarlos con modelos con métodos que permiten solucionar optimización continua. ¿Ya? Porque porque los vértices del dominio son enteros. Si los vértices del dominio son enteros, entonces, si los vértices de la envoltura convexa del dominio, para ser técnicamente correcto, son enteros, entonces uno puede resolver estos problemas enteros utilizando, por ejemplo, simplex, o métodos de punto interior, como Karmarkar, o métodos de barrera logarítmica, o cualquier otro método que sea continuo. Entonces, eso es súper potente, porque implica que si ustedes son capaces de formular un modelo entero con esta estructura, lo van a solucionar fácil, ¿ya? Entonces, en estricto rigor vamos a incrementar la complejidad, pasándonos desde lo clásico de simplex tradicional, hasta llegar a un mundo en el cual ya es entero, pero todavía sigue con la dificultad algorítmica de un problema continuo. Entre paréntesis, la tarea va a incluir desarrollos desde esta clase, pero para atrás sin incluir esta clase, ¿ya? No les voy a preguntar cosas de redes en la tarea, a pesar de que se las voy a enviar la otra semana. Y ahí, bueno, ahí lo van a ver, pero es básicamente se han seguido y únicamente enfocado en los contenidos que hemos visto en el curso y enfocado particularmente en lo que hemos visto en la propia cátedra, ¿ok? Así que después de eso voy a hacer un foro, les voy a pedir ayuda a algunos cuantos que ya les he pedido por interno, aquellos que quieran hacerlo en forma voluntaria también son bienvenidos, pero después de eso me gustaría tener feedback de ustedes, ¿ya? Lo estoy haciendo los dos cursos, me gustaría tener feedback. Lo principal que quiero es saber cómo va el aprendizaje, si se sintieron cómodos haciendo el trabajo y eso, si aprendieron realmente conceptos a través de la evaluación y eso, ¿ya? Así que, pero eso para después. Ok, entonces, vuelvo. Esta clase no entra en la prueba, entre comillas, en la tarea, pero para que lo tengan en consideración. Esta materia es un poquito más difícil que la otra en términos de complejidad matemática, pero sigue siendo algorítmicamente igual a los problemas continuos. Después de eso, ¿qué modelos vamos a ver? Vamos a ver el modelo de transporte, el modelo de asignación, el modelo de flujo a costo mínimo. Dentro del apunte, módulo 2 de Canvas, van a ver más modelos, pero lo que vamos a ver en plan de estudios 2016, que son ustedes, que en realidad les paso el aviso, ustedes ya están siendo plan de estudio 2021, porque ya no ve el currículo de este curso, van a ser solo esos tres. Hay más en el apunte, pero tómenlo como cultura general. Solo vamos a ver tres en esta versión, que es transporte, asignación y flujo de costo mínimo, que son los que están en este rayado que les estoy mostrando ahora.
Y vamos por el primero. El primero es un modelo clásico en el cual se esboza de manera muy tímida una estructura de una red, pero una red que no tiene una nube de una red clásica muy enmallada, sino que hay dos columnas de nodos, y estas dos columnas de nodos representan orígenes y destinos, entre los cuales se debe enviar una cierta cantidad de producto, que es la oferta, hacia unos puntos de... Porfa, ahí escucho un micrófono, disculpen, 2 segundos. Mute all. Ahí sí. Y después y tienen que enviar toda esa oferta a puntos de demanda, ¿ok? Es súper importante algo que acá uno pudiera hacer. Este problema, si es que esto fuere harina medida en kilos, o azúcar medida en kilos, o cualquier cosa que sea continua, agua, uno pudiera pensar, bueno, pero este problema es continuo. Sí, pero si uno quisiera que esto fuera en cajas, por ejemplo, es decir, que si A sub I y los B sub, y los, no los B, los D sub J y los D sub J pertenecen al Z más, es decir, son pallets, por ejemplo, tú tienes unas bodegas, en el origen hay bodegas, en los destinos hay tiendas, y en las bodegas tienes pallets, hay a 1 hasta a N pallets por bodega, y las demandas están medidas en cuántos pallets requieren las tiendas. Entonces, cuando tú resuelves este problema, no lo voy a explicar matemáticamente ahora, pero les voy a dejar plantado el concepto para que después lo retomemos en el segundo modelo. Créanme que cuando uno resuelve este problema con simplex, a pesar de ser un problema entero, es decir, cuando yo digo problema entero, cuando esto en realidad son cajas, no lo voy a rayar porque en realidad sirve para entero, pero si fueran que el X sub IJ, que es la decisión de cuánto yo voy a enviar entre el origen y el destino, fuere entero, es decir, pallets, cuando yo soluciono este problema, el resultado me va a dar entero a pesar de que lo solucione con simplex. Porque los vértices del problema, si es que A sub I y los D sub I son enteros, el X también lo va a hacer. ¿Ok? Y esa es la propiedad de la integralidad. Entonces vuelvo al problema que ya más o menos lo expliqué por concepto, por contexto. Tienen un conjunto de n bodegas en el origen, tienen un conjunto de m tiendas en el destino, las cuales m puede ser mayor o menor que n, no tienen que ser necesariamente igual o más grande. Generalmente son más tiendas, pero no necesariamente. Y uno tiene una cierta cantidad de oferta o de stock en los orígenes, la cual debe ser llevada a los puntos de demanda y abastecerlos todos. ¿Ok? Hay algo que les voy a escribir acá. Esto se le debe pedir al problema para que el problema funcione. Y lo voy a escribir acá. Desde A sub I igual 1 hasta N, es decir, toda la oferta tiene que ser mayor o igual que toda la demanda. Les voy a hacer una pregunta y quiero que me den algún feedback por chat. ¿Es de sí o no? ¿Es de sí o no la respuesta? La pregunta ¿es eso que marqué, que está ahí en la pantalla, es esa condición que estoy poniendo ahí, que la oferta A sub I sea mayor que la demanda, ¿es una restricción? ¿Me pueden dar algún feedback por chat, por favor? ¿Creen ustedes que eso es una restricción formal del problema o no? Franklin, no. Carlos, no. Está repartido, está repartido. Ahí argumentó Hernán. Dice, no, porque no tiene variable. No tiene variable, Sofía también. Miren, está repartido. Explico.
Esto que está acá, esta condición que está acá, que dice que la oferta es mayor que la demanda, en estricto rigor, en términos técnicos matemáticos de un modelo de optimización, no es una restricción. ¿Ok? No es una restricción. Hasta este punto no he hecho uso de ninguna de las variables. Y las restricciones tienen la forma AX mayor o menor o igual que B, o igual a B. Pero en esta restricción que está acá, en esta restricción estrella que está acá, no tiene ninguna variable. Así que formalmente no es una restricción del problema de optimización. Sin desmedro de ello, si es que ustedes tienen que analizar un sistema de transporte en donde la oferta es menor que la demanda, ni siquiera se molesten en modelar, porque el problema sería infactible. ¿Ok? Es muy importante que si bien esto no es una restricción, es algo que ustedes verifiquen antes de hacer un problema de transporte. Porque si tienen menos micros de las que necesitan para transportar a todo el público, nada que hacer, el problema es infactible. ¿Ya? Entonces, no es una restricción formalmente hablando, pero sí es una condición que ustedes deben pedirle a la data inicial para poder siquiera pensar en hacer el modelo. ¿Ok? Entonces, eso es súper relevante. Volvamos al modelo. Si es que ustedes tienen que llevar estos pallets A sub I a las demandas de sub J, también pudiéramos, sin mucho problema, obtener desde el mercado algunos costos variables de transporte que se pudieran medir en pesos por pallet, por ejemplo, eh, y que son la oferta de empresas de transporte, y te van a decir, el costo de llevar desde I hasta J, un pallet te va a costar tanto. Y eso uno puede ir al mercado y cotizarlo, y uno de esos datos los va a tener sin ningún problema. Y por ende, mi función objetivo, estando ahí la plata, mi variable de decisión va a ser cuántos pallets llevo desde I hasta J. Es decir, X sub IJ perteneciente a los enteros, pallets, y me debe decir cuánto, dado que tengo que abastecer toda la demanda, y dado que le pedí a la data que la oferta fuera mayor que la demanda. ¿Ok? Minimizo los costos, que es esta función que está acá. Y esta minimización de costos tímidamente ya se va acercando a una estructura de redes. Aunque esta estructura de redes es muy simple y tiene tan solo 2 columnas de nodos. Vamos a ver ya más compleja en el tercer modelo, que es el flujo general de flujo de costo mínimo. Pero por el momento, supongamos una red muy simple como la que dibujé ahí. ¿Cuáles son las restricciones? La primera restricción es que no puedo sacar, esta que está acá, la voy a explicar en palabras, ustedes la tienen en el apunte y la van a tener después en el grabado de la clase en YouTube, que es, no puedo sacar más pallets de los que hay en cada una de las bodegas al llevarlos a las tiendas. Fíjense el dibujito que hice aquí. Este dibujito siento yo que me sirve, y a través de los años me he dado cuenta que los alumnos que hacen este tipo de esquemas, que si les parece trivial no les ayuda, pero hay muchos que les ayuda mucho, hacer este tipo de esquemas les ayuda a ordenar y a escribir la restricción. En efecto, yo cuando las pienso las restricciones con lo del diagrama y después escribo la ecuación. Y lo que dice ahí ese monito, sin escribir ni una ecuación todavía, sin mirar esta parte de acá, lo que dice ese monito es que si ustedes tienen un total de Azubi pallets para sacar en una bodega genérica I, todos esos pallets pudieran ir a parar entre las 1 a M tiendas que pueden enviar. ¿Y qué es lo que quiero? Que ese envío a todos los, desde I hacia todos los J, es decir, todos estos envíos que están acá, que son la sumatoria de los X sub J desde J igual 1 hasta M, no puede ser mayor de lo que tengo en la bodega. Y eso es justamente la restricción. Esta, que es la versión más simple de estos esquemas, se puede complicar un poquito más y la vamos a ver en una de sus versiones complejas en el capítulo que viene, que se llama el modelo generalizado de cadenas logísticas de n capas, que n igual va a ser igual a 3 en mi caso, pero en nuestro caso, pero
por el momento es como la primera aproximación a un grafo de este estilo de conservación, de cuasi conservación de flujo. En este caso, no sobrepasar la capacidad. ¿Okay? Es una aproximación gráfica que les recomiendo por si andan medios perdidos de cómo abordar una restricción. Ayuda bastante. En la misma línea, si es que yo observo, porque fíjense que esta primera, esta 1i, esta restricción 1i, en esa restricción 1i me estoy refiriendo a esta primera capa de orígenes. Pero puedo ir al segundo nivel, y debo ir al segundo nivel de destinos, donde en el origen debo conservar el hecho de que no puedo sobrepasar lo que tengo guardado en bodega. En el destino tengo que pensar que debo abastecer la demanda. ¿Ok? En el destino tengo que necesariamente cumplir con el abastecimiento de la demanda. Es una condición de este problema en particular. Y la explicación gráfica es exactamente la misma. Lo que en un determinado destino J, necesito hacer que salgan de sub J pallets, y esos de sub J pallets van a venir de algunos, van a venir entre las 1 hasta n bodegas. ¿Ok? Esto justamente se plantea de esta manera, y quiero se plantea de esta manera, es decir, que la sumatoria de todo lo que entra hacia el nodo J, hacia la tienda J, debe ser, y aquí es donde les voy a hacer una pregunta, debe ser mayor o igual que la demanda. Mayor o igual. Mayor o igual. Preguntas, de nuevo sí o no. ¿Está bien que sea mayor o igual? Porfa, feedback por chat. ¿Creen que está bien o está mal que sea mayor o igual? Si alguno se aventura a escribir el por qué, se lo agradezco. Si no saben, también digan, no sé, no hay problema, pero algún feedback. ¿Creen ustedes que ese mayor o igual que la demanda está bien o está mal? Porfa. Emilio, bien, bien. Omar, bien. Quizá debería ser igual para no quedar stock en bodega. Ahí me voy a colgar de esa después. Todo bien, sí. Se tiene que cumplir sí o sí la demanda. Ya también me voy a colgar de esa después. Sí, se tiene que cumplir, aunque perdamos plata. Debe ser igual para evitar sobrestock. Ya. Fíjense, vamos a analizar alguna de las respuestas, y en el óptimo es igual, ¿o no? Buena pregunta, César. Ok, analicemos, tomémonos de este feedback que tenemos, que está súper bueno, y les adelanto lo que, las características del problema. Primero, hay algunos que me están preguntando sobre el stock. Y hay otros pero les quiero decir que en efecto, el stock es un tema, ¿ya? Es un tema el stock. No. Quedarse con stock en una situación real podría implicar perder plata, pero supongamos que fuera una situación en la cual tú tienes acceso a sub i pallets, pero aquellos que no te pidieron los puedes devolver al productor en la fábrica, por ejemplo, si es que eso fuera una bodega. A lo que estoy diciendo con esto es que la situación que describe este modelo particular no tiene stock, ¿ya? Así que no implica, el costo de stock no entra dentro del análisis, y si sobrar en cajas no estoy incurriendo en un costo, ¿ya? Entonces son los primeros que, a pesar de lo que están diciendo, está bien, aquellos que se preocuparon del stock. Eso es lo primero. Después veo otros comentarios que me dicen, por ejemplo, que debo cumplir sí o sí con la demanda, aunque perdamos plata. La demanda basta con cumplirla hasta el igual, ¿ya? Pero yo estoy poniendo mayor o igual. Es decir, que pudiera estar sugiriendo que voy a llevar más más que la demanda a los puntos de venta, lo cual es falso. Porque no tiene sentido que yo primero vaya y cargue un camión con un pallet más, y además se lo dé a la demanda cuando la demanda no lo necesita. La demanda me está pidiendo de sub J. Si yo llevo de sub J más un pallet, voy a estar incurriendo en un costo
C sub ij, que en realidad pudiera no haber incurrido, porque como no hay costo de stock, pudiera haber devuelto el pallet en el origen. Entonces, ¿quién dijo Armando? Cuando dijiste, no fue Armando, cuando dice César Antonio, cuando dijiste, en el óptimo es igual, ¿no? La respuesta es, súper buena pregunta, y la respuesta es, en el óptimo es igual. La respuesta es, esta restricción está con mayor o igual, está bien, ¿ya? Con mayor o igual está bien. Y está bien porque en el óptimo yo siempre voy a, como estoy aprovechando que una minimización de costos, yo nunca me voy a pasar de D sub J, nunca les voy a llevar un pallet extra. Lo bueno de poner mayor o igual es que uno aumenta el espacio de solución eh, factible para el problema, y este problema, cuando tienen un espacio de solución factible más amplio, son más fáciles de resolver para el solver, para cualquier solver que estén usando, de barrera logarítmica, de punto interior, de simplex, lo que sea. Y en general, esto es más fácil de resolver cuando está con un mayor o igual. Pero solo funciona, y esto, ojo con esto que estoy explicando ahora, solo funciona porque estoy minimizando costos. Si no estuviera minimizando costos, debiera ocupar igual. ¿Ok? Si no estuviera minimizando costos, si estuviera maximizando beneficios, debiera ocupar igualdad, porque si maximizo beneficio, pudiera eventualmente asumir que al llevar más que la demanda me van a comprar más, lo que es falso. No necesariamente te van a comprar más porque sí nomás, ¿ya? Entonces, si estoy minimizando costos, entonces está bien, ¿ya? Y me ayuda con una resolución más fácil del problema. Y aquí, ser cuidadoso con esto, puse que el dominio, al final que el dominio era mayor que cero, pero en la práctica, uno puede también resolverlo con que fuere entero, y de esta manera, si que uno asume si los A sub I y los B sub J pertenecen a Z, implica que X sub IJ también va a pertenecer a Z, a pesar que también van a ser pallets, a pesar que uno esté resolviendo con un método continuo. Y esos métodos continuos pueden ser simplex, barrera logarítmica, Karmarkar, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa característica es súper relevante, pero hasta el momento están haciendo un acto de fe, porque yo le estoy diciendo esto y me están creyendo. Pero, pero si fuera, había una pregunta, pero si fuera entero, ¿habría que modificarlo igual para meterlo al solver o no? No, César, no. Te pido, y a todos los que quieran, haz un experimento muy chiquitito, en el cual dos orígenes, dos destinos, dos cajas en origen, demanda 3, demanda 1 en los puntos de ventas, y resuélvelo como un problema entero, y te vas a dar cuenta que el resultado, independientemente de los costos que pongas, si es que los costos son positivos, siempre, los costos deben ser positivos, claro, siempre vas a encontrar un problema entero. Y ahora lo vamos a ver gráficamente en lo que sigue. Hernán, hay otra pregunta. Dice, ¿por qué es más fácil de resolver con mayor o igual? Hernán, cuando uno tiene un dominio con restricciones de igualdad, y esas restricciones de igualdad no tienen holgura, no tienen variables de holgura, son restricciones de igualdad estricta, la forma en la cual funcionan la mayoría de los métodos de resolución implica que se hace mucho más restrictivo el camino que pueden recorrer en términos numéricos la mejora de la solución para encontrar el óptimo. ¿Okay? Cuando tú les das más espacio, más holgura, los métodos pueden recorrer más fácil y con mayor rapidez
a puntos de solución mejores en forma más rápida. En general se observa eso. Es una evidencia empírica que les estoy haciendo. Se puede demostrar, pero habría que entrar a estudiar un poquito de complejidad. Pero empíricamente, de esto te lo transmito de experiencia, cuando tú tienes un problema con holguras, es decir, que le das un espacio de soluciones factibles más amplio, suelen llegar mucho más rápido a la solución que problemas con igualdad. E incluso a veces en solver que no son muy buenos o que son muy de juguete con tono académico y tú lo intentes usar para algo más profesional, a veces cuando lo dejas de igualdad ni siquiera encuentras las soluciones. ¿Ok? Entonces, es una recomendación práctica de la razón por la cual les digo eso. Entonces, la respuesta es, ¿por qué? Porque llegas más rápido a la solución. ¿Ya? Llegas más rápido a la solución. Esa es la respuesta. Vamos ahora a explicar cómo esta cuestión de la integralidad funciona, pero para ello vamos a explicarlo a través de un problema. Y este problema es casi igual al anterior, pero tiene tiene una característica particular, que ahora, a ver, ¿cómo lo explico? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que ahora los orígenes y los destinos son, esto generalmente, no me acuerdo con qué lo hice en el apunte, pero seguramente lo hice con consultoras y con proyectos. Supongamos que los orígenes son consultoras. Supongamos, y que las consultoras son de a una consultora. ¿Okay? Una consultora, la consultora 1 hasta la consultora N. Y los destinos son proyectos. Que ustedes son el Ministerio de Planificación, el Mideplan, y que tienen unos costos de asignación de la consultora I al proyecto J y los conocen. Supongan que existen más consultoras que proyectos, es decir, la oferta es más grande que la demanda. N es mayor que M. En general eso sucede así. ¿Pudieran quedar consultoras sin proyecto? Sí, pudieran quedar consultoras sin proyecto. ¿Ya? No veo problemas para eso. Pero no pueden quedar proyectos sin consultora. Y los proyectos deben ser hechos por una sola consultora. Entonces, supongamos que si conozco todos los costos, que son estos costos de asignación del proyecto I a la consultora J, de la consultora I al proyecto J, entonces yo puedo plantear, obviamente, la función objetivo como la minimización de los costos. Y la minimización de los costos de asignación me va a permitir decir de qué manera organizo mis lucas, mi plata anual, por ejemplo, de presupuesto en el Mideplan. Y con eso quedo contento. Pero debo darme cuenta de lo siguiente, que si yo quiero y planteo este problema como lo estoy haciendo acá, ¿cómo me aseguro? Tengo un problema grave, por cómo lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ¿cómo me aseguro que no quede un pedacito de consultora, de un tercio en consultora 1 haciendo el proyecto 3 y en lo otro lo terminen haciendo otras 2 o 3 consultoras? Eso no se puede, porque tiene que ser una sola consultora la que haga el proyecto, suponiendo que son proyectos atómicos, por decirlo así, proyectos que deben ser hechos de a uno. Pero planteémoslo como que si fuera continuo y después nos preocupamos del otro. Okay, ¿qué es lo que tiene que pasar primero en el origen, en los consultoras? No puedo, por supuesto, no puedo sacar más de una consultora desde mi nodo, desde un nodo I, porque en ese nodo hay un solo recurso que asignar, que es la propia consultora. Y esto es justamente lo mismo que habíamos hecho en el problema de transporte, pero ahora pensando en una sola consultora, y es decir que la suma de todos los valores que van a salir desde I salen desde I, hasta todos los otros J, no puede superar 1. ¿Okay? Eso es lo primero, la misma metodología gráfica que ya habíamos analizado. Y en segundo lugar, uno tiene que irse al destino, que en este caso ahora son los proyectos, y en el proyecto, con la misma metodología y el razonamiento anterior, estamos en presencia de un mínimo, por ende el mayor igual me ayuda a resolver el problema más rápido, y digo que todos los proyectos que llegan o sea, todas las consultoras que llegan a un proyecto J deben ser igual a 1. Y con eso me aseguro de que una consultora me haga el proyecto. Pero tengo un problema, que hasta este punto no he dicho, y no había dicho en ningún punto, que el X sub IJ era binario. Y debe ser binario, porque si no, pudiera pasar
teóricamente, al nosotros pensar el problema, pudiera pasar que más de una consultora pudieran estar compartiendo a proporciones el desarrollo de un proyecto, lo cual no debiera ocurrir. Entonces yo me veo la obligación en este caso de decir que el dominio es binario, es decir, es 0 y 1. Pero le hago una pregunta, ¿qué pasa si yo en vez de poner que es o 0 o 1, yo digo, ok, que esté entre 0 y 1? Esto, por supuesto, si es que no se entiende, es que x sub i j sea menor o igual que 1 y mayor o igual que 0, ¿ya? Que sea continuo. ¿Qué pasa? Analicemos los dominios. Veamos primero cómo sería un grafo chiquitito con un ejemplo que creo que lo puse tal cual en el apunte. Y supongan la siguiente problemática. Supongan que tenemos que Pedro, que Juan y que Diego son las consultoras, P, J y D son consultoras, y que tienen que hacer una consultoría, entre comillas, y la consultoría es lavar los platos. Lavar platos. Y esta lavada de platos, que le voy a poner L, es lo siguiente. Ustedes saben que hay 3 personas viviendo en un departamento, Pedro, Juan y Diego, y Pedro, Juan y Diego, cada uno de ellos tiene un cierto costo por hacer la tarea de lavar los platos. Y lavar los platos le voy a llamar L. Por ende, tengo 3 consultoras teniendo que hacer el proyecto de lavado de platos y tengo que decidir cuál de ellas va a ser el lavado de platos. Lo cual, en términos gráficos, es el grafo que está acá en la figura. Pedro, Juan y Diego pudieran hacer al costo de Pedro Lava, al costo de Juan Lava y al costo de Diego Lava, lavar los platos y uno de ellos va a lavar. Por supuesto, este es un ejemplo muy chiquitito porque lo quiero utilizar para que vean gráficamente lo que le denomino la propiedad de la integralidad. Y nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Y esta situación es que si ustedes asumen que la solución es binaria, si es que esto es binario, entonces el espacio de soluciones factible, el dominio, son 3 puntos. Es el punto 1, 0, 0, 0, 0, 1 y el punto 0, 1, 0. Este es binario. Acabo de decir x es binario y si x es binario, nuestro dominio son puntitos en el espacio. Y esos 3 puntitos son esos que les marqué en rojo y está conformado, estos son el espacio de soluciones factibles. El 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Esos son. Nada más que hacer. Y desde entre ellos, con alguna metodología, como por ejemplo Branch and Bound, yo debiera resolver este problema. Y muy probablemente Branch and Bound, de manera muy a fuerza bruta, pudiera hasta recorrer todos los vértices, lo cual es súper molesto, ¿ya? Pero, ¿qué pasa ahora si es que yo digo, miren, ¿sabe qué? Me olvido que x sub i j es binario. Digo, x sub i j ya no es binario. Si x sub i j ya no es binario, yo puedo reescribir el dominio. Y ese dominio ahora, en vez de ser el puntito 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que acabo de marcarlos de nuevo, va a ser todo ese plano triangular que conforma como una pirámide dada para el otro lado, cuasi pirámide, digamos, pero ese triangulito que se conforma, que está apoyado sobre el vértice, que sobre el origen 0, 0, 0. Y ese triangulito que intenté dibujar ahí, disculpen el dibujo, ese triangulito que está ahí, ahora, a diferencia del caso anterior, que eran solo los 3 puntos rojos, en este caso es toda la superficie, el dominio de soluciones factibles, toda la superficie achurada que está ahí. Son muchas más soluciones factibles para este problema. Pero ustedes saben algo que el computador no sabe. Y ustedes saben
que un problema de optimización lineal va a tener, si es que está bien comportado y no tiene soluciones múltiples y es acotado y es factible y todos los casos particulares, olvídense de ello, bien comportado, un problema de optimización lineal bien comportado va a necesariamente tener soluciones en en el extremo, en los bordes, y no solo en los bordes, sino que en los vértices. Y por ende, si ustedes solucionan este problema de optimización, asumiendo que el X está entre 0 y 1 continuo, a pesar de que ocupen un método simplex o cualquier otro método de optimización continua, sus vértices y sus soluciones van a seguir siendo enteras. ¿Ok? Y esto que acabo de explicar es la propiedad de la integralidad. Con mucha confianza, porfa, díganme si es que esto que acabo de explicar en esta hojita les quedó claro. Un par de feedback me queda bien. ¿Ya? ¿Les quedó claro de qué se trata esta propiedad? Porfa. ¿Se entiende, digamos? ¿Sí o no? Caso. Este caso es solo X y sí. Me llegaron unas por privado. Ya. Ok. En general, me llegaron hasta respuestas por privado también. En general, la petición es que explique de nuevo, no tengo problema, vamos a pasar, voy a explicarlo, tratar de explicarlo un poquito distinto ahora de nuevo. En general, también hubo muchas respuestas de sí y algunas como más técnicas eh, y algunas respuestas más técnicas de cuál es la variable. Voy a ir sobre la más simple, que es, en este caso, es solo xy o x y j. La variable es x sub ij, que es asigno la persona y al proyecto j. En este caso particular hay un solo j, así que uno pudiera hablar de x sub i nomás, pero no es la idea. En general puede ser, en general esta propiedad funciona para muchos orígenes y muchos destinos, y también funciona para el problema de transporte, y también funciona para el problema que vamos a ver después, que es realmente un grafo. Lo único que estoy haciendo con este ejemplo, no es que este ejemplo, si bien es para este caso particular es chiquitito, tiene características docentes, y esas características docentes se pueden y se extraen y se pueden aplicar para todos los problemas, para todos los modelos de que vamos a ver en este capítulo, que son el de transporte, el de asignación y el de flujo de costo mínimo. ¿Ya? Entonces lo doy como ejemplo, pero es válido y es genérico para todos. Todos ellos, todos estos tres problemas tienen variables de flujo que son de naturaleza X sub IJ, ya siendo el IJ un arco. Después de eso, la idea principal, y alguien y está súper buena la explicación, de hecho la voy a tomar la de Francisco Antonio. Dice, si lo resumimos sería como que no importa si el dominio es entero o un plano, la solución es la misma. Sí, está bien lo que estás afirmando, Francisco, pero déjame hacer un pequeño dibujo que yo creo que pudiera, más que repetir de nuevo esto, este pequeño dibujo yo creo que me va a permitir que que les quede, que les quede, espero, no lo sé. ¿Dónde hay una hojita? Aquí está la hojita. Ay, metió dos hojas. Voy a eliminar esta hoja.
Ay, no, la voy a dejar ahí nomás después no quiero perder. Supongan lo siguiente. Supongan que tienen un cierto dominio. Supongan que este es un cuadriculado. Y supongan que tienen el siguiente dominio. Este es el dominio. Por supuesto, todo lo que no está pegado a un punto no es, todo lo que está pegado a un punto no es entero. ¿Ok? Lo que está, los puntitos son los puntos enteros. ¿Ya? Solo los puntitos son puntos enteros. Entonces, este caso no tiene integralidad. ¿Y por qué no tiene integralidad? Porque los vértices, porque vértices no son enteros. Pero si ustedes toman lo que se llama la envoltura convexa de este mismo dominio, este es el dominio D, que no es entero, y ahora toman la envoltura convexa de ese dominio que vendría a ser esta zona en verde, y esto se llama envoltura convexa de D, que se escribe como conv de D, y que es ese rayita verde. Esos vértices sí son enteros. Entonces, cuando el dominio, entonces eso sí tiene la propiedad. Conclusión, si los vértices son enteros, implica propiedad. Y esto equivale, en términos matemáticos, ahora a decir si la envoltura convexa del dominio es igual al dominio, entonces tiene la propiedad. ¿Ya? Y cuando la envoltura convexa es igual al dominio, es cuando la rayita verde es igual a la rayita roja, al revés, cuando la rayita roja se achica y llega al punto de la rayita verde. Y eso yo a veces le llamo en otro semestre, cuando llego más adelante, les digo, imagínense como que eso es un queso con cáscara. Y la cáscara son toda la parte que sobra del queso y no llegan a la parte entera. Y cuando llegan al queso, llegan justo al borde de la parte entera. Y eso es la parte de la envoltura convexa. Si es que tienen esa envoltura convexa, sus vértices van a ser enteros y en ese orden de ideas ustedes van a tener van a tener acceso a poder solucionar un problema de esa manera. ¿Por qué los primeros vértices no son enteros? Se dijo que todos los puntos eran puntos enteros. ¿Cuál es la diferencia con el verde? Los puntos rojos que están como en la grilla, que están detrás, son puntos enteros. Pero la línea roja yo la planteé entre medio de los puntos enteros iniciales. ¿Ya? Entonces la idea era que fueran, de hecho, puedo borrarla y redibujarlas, de hecho, como para que te imagines otra cosa. Imagínate esto, mira, voy a redibujar otro dominio para no generar confusión. Emilio, imagínate este dominio, por ejemplo. Mal color, control. Imagínate, solo los puntos rojos son la grilla de puntos enteros. Y ahora imagina en negro, te voy a hacer un dominio que ninguno de sus vértices es entero porque está entre medio de esa grilla de puntos rojos, que solo los puntos rojos son enteros. La línea negra está entre medio de los puntos enteros, ¿ok? Y por ende son continuos, ¿ya? A eso me refiero. Y ese dominio negro, ese dominio de línea negra, no es entero, pero uno al achicarlo, ¿y cómo se hace una envoltura convexa? Imagínense que ese borde
ese borde de línea negra es un pedazo de madera, ¿ya? Imagínense que es un pedazo de madera. Y ustedes toman ese pedazo de madera y en los puntos rojos le ponen clavos con la cabeza un poquito salida hacia afuera. Claven en esos puntos rojos. Tomen un elástico de billetes y pónganlo alrededor de esos clavos. Hagan el ejercicio mental. Eso es la envoltura convexa. ¿Ok? Entonces, para tener ese concepto de envoltura convexa. Esa es una definición matemática de lo que es la propiedad de la integralidad y siempre molesto acá a mi amigo y colega, a Miguel Carrasco. ¿Qué les hubiera dicho Miguel Carrasco? Saliendo rápido del tema, les hubiera dicho, un modelo de optimización tiene la propiedad de la integralidad cuando la matriz A de restricciones, cuando ustedes tienen un problema que es de mínimo de C traspuesto por X, sujeto a que A por X es mayor o igual que B, y que X pertenece a los Z, cuando tiene la propiedad de la integralidad, cuando la matriz A tiene todos sus determinantes y subdeterminantes con valores menos 1 o 1 o 0. Y, y eso significa que esa matriz es unimodular. Eso también es una definición matemática formal, que equivale, que en efecto es equivalente a la envoltura convexa, al tema de la envoltura convexa. Pero siento que al decirles que los determinantes son más 1, menos 1 y 0, que la matriz es unimodular y entrar en toda esa álgebra, creo yo que no aporta mucho en términos de entender el problema. A mí me queda mucho más claro con sorry lo guaso, pero me queda mucho más claro con un queso con cáscara, que es el mono que está ahí, y también me queda mucho más claro con hacerles este monito que está acá, y es exactamente el mismo concepto, ¿ya? Exactamente el mismo concepto, y, y la matemática la podemos ir complejizando en la medida que tenemos claro el concepto, pero no al revés. No podemos partir con una matemática muy compleja si no entendemos ni siquiera de lo que estamos hablando. Ok, esta es la propiedad de la integralidad. Por interno no tengo ningún problema. Estamos a como una hora, así que estamos vamos a hacer un break. Voy a escribirlo acá para los que vamos a admitir igual a los que está. Vamos al break. 10 minutos más 5 Slack. ¿Ya? Voy a detener el audio y a pausar el grabado. ¿Ya? Formulen preguntas entre medio y comenzamos con las preguntas cuando comencemos al otro módulo. ¿Vale? Hablamos un ratito. Estimados, buen día de nuevo. Porfa, lo habitual, un par de feedback de la pantalla y del audio. Les agradezco para saber si es que estoy bien seteado. Gracias. Muchas gracias. Ok, quedamos en el concepto de la propiedad de la integralidad. Lo explicamos de muchas formas. Lo explicamos primero sin ninguna base, solo con asimilar el concepto de relajar el dominio de variable discreta a variable continua en el problema de transporte. Luego hablamos con variables binarias en el problema de asignación, y lo pusimos con un ejemplo muy pequeño de 3 personas que se tenían que asignar una tarea, en el cual vimos primero el dominio entero, que son 3 puntos, y luego lo asimilamos como un dominio continuo, y nos dimos cuenta que eso tenía relación con que los vértices son puntos enteros. Al ser los vértices puntos enteros, llegamos a la conclusión que si uno puede solucionarlo, o al solucionarlo con un método continuo como simplex, igual va a encontrar una solución entera, lo cual es súper positivo porque me permite resolver problemas difíciles, pero de una manera fácil. ¿Ok? Problemas difíciles enteros a través de técnicas continuas que son fáciles.
Y también lo explicamos en términos matemáticos, pero en forma somera. Y en términos matemáticos es cuando y gracias por las preguntas, porque ustedes mismos me hicieron llegar a este poquito más de profundidad, uno puede llegar un poquito más a profundidad y decir en términos formales, cuando un dominio, su envoltura convexa es igual al dominio, entonces estamos en presencia de un problema que tiene la propiedad de integralidad. O dicho de otras maneras, si es que ustedes plantean un problema de programación lineal, en que la matriz de restricciones es unimodular, y que sea unimodular implica que sea sus determinantes y subdeterminantes toman valores únicamente más 1 o menos 1 o 0, y cuando eso sucede, entonces también son equivalentes. Entonces, todas estas explicaciones, que partimos desde lo más simple y conceptual hasta llegar ya a lo matemático, son equivalentes. Y son aplicables a los tres problemas que, al menos, a los tres problemas que estamos viendo acá. Hay otros problemas que cumpliendo, y de hecho uno lo puede testear matemáticamente, si la matriz es unimodular, uno lo testea, pero en términos de forma ustedes pueden reconocerlos ya observando el modelo. Si ustedes observan un modelo de asignación puro, un modelo de transporte puro, un modelo de flujo a costo mínimo, que aún no lo vemos, pero lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Cuando ustedes observan esos problemas tan solo de verlos e identificarlos, uno puede afirmar que tienen la propiedad de la integralidad. ¿Ok? Entonces, sigamos ahora, en eso quedamos, aquí lo único que estoy haciendo son poniendo en palabras el resultado de la explicación de la página anterior. Justamente, y lo repaso y les digo, en el caso anterior es cuando pasamos de un dominio discreto a un dominio continuo y las soluciones son iguales. Les digo, no siempre sucede, pero en los modelos de este capítulo sí vamos a verlo. Y estoy formalizando en pocas palabras lo que hemos explicado en extenso, qué significa la propiedad en la cual los vértices de un dominio coinciden con los vértices del dominio discreto. Los vértices del dominio continuo coinciden con el vértice del dominio discreto, o la envoltura convexa igual al dominio, y eso es la propiedad de la integralidad. ¿En qué problemas lo vamos a ver? En el problema de transporte, en el problema de asignación, en el problema de flujo costo mínimo y el problema de ruta mínima, que es una especialización del problema de flujo de costo mínimo, pero sigue siendo un problema de flujo de costo mínimo, ¿ya? Que lo vamos a explicar si es que nos alcanza el tiempo solamente. Este es condicional al tiempo, digamos. Si es que nos alcanza el tiempo, si no, no. ¿Ya? En términos matemáticos, es lo que les explicaba más arriba. Si la matriz de restricciones es modular, la matriz A, que viene de AX menor o igual que B, es unimodular si es que tiene su determinante y subdeterminante mayor o menor o igual a 1. Ahí está la explicación de la envoltura convexa en términos de palabras. Recuerden acá, porfa, por si se les olvida que es lo que era una envoltura convexa, recuérdense de la explicación clásica que uno da en aula, que es una tabla con clavos, ¿ya? Una tabla con clavos, le ponen los clavos, le ponen un elástico arriba, en torno a un elástico de billete en torno a los clavos, y eso es la envoltura convexa, ¿ya? Después de eso, está en blanco a propósito, y no la voy a eliminar para no cometer algún error acá en línea, pero ya después la borran ustedes. Hasta este punto hemos visto redes, pero hemos visto redes muy simples. Y esas redes muy simples tienen un set de orígenes, un set de destinos, y todos los orígenes están conectados con todos los destinos, pero no hay conexiones entre orígenes, ni tampoco hay conexiones entre destinos. Lo cual es, por decirlo menos, y poco realista. Es poco realista asumir una estructura de red de esa manera. Uno suele hacer simplificaciones y eso, pero en la práctica las estructuras de redes son mucho más complejas, en la cual todos pueden haber muchas conexiones entre, que a veces todos contra todos, a veces no todos contra todos, pero tiene una estructura mucho más enmallada. Y esa definición general tiene una estructura algebraica a saber. Y esa estructura algebraica a saber se llaman grafos. Los grafos son un conjunto de nodos con arcos. Es una construcción algebraica en la cual tiene dos vectores, un vector de nodos y un vector de arcos, unas tuplas de nodos y unas tuplas de arcos, en las cuales se indican en los nodos
su nombre, y en los arcos debe contener la información desde dónde hasta dónde va la conexión. En este capítulo, si bien hay al menos dos tipos de grafos, los grafos dirigidos y los no dirigidos, en este capítulo vamos a ver solo grafos dirigidos. ¿Y a qué me refiero con grafos dirigidos? A que el arco tiene una dirección en la cual existe una circulación de flujo y esa dirección es relevante, porque solo en esa dirección va a haber flujo. Es decir, el arco va a decir en forma explícita que va desde I hacia J y el movimiento va a ser desde I hacia J y no en el otro sentido. ¿Ya? Eso es relevante. Vamos a hablar solo de grafos dirigidos en estos tres modelos. En el apunte hay grafos no dirigidos también, y de hecho hay una familia de problemas que se llaman los problemas de árboles de mínima cobertura, donde hay grafos no dirigidos, es decir, que el arco representa una conexión y si la conexión se hace o no, pero se los dejo como estudio personal. En este caso nos vamos a enfocar solo en los grafos dirigidos. Eso, otro tema relevante, el tema de la información que contiene el grafo. Si bien hay algunos grafos en los cuales a veces la gente le pone nombre a los arcos, como por ejemplo la ruta 68 o la ruta 5 Norte, o la calle, no sé, Álvaro del Portillo. Lo importante en una definición algebraica de un arco es que, aparte del nombre que ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero lo más importante es que definan el origen y el destino. Así que por mucho que ustedes le pudieran poner a un arco, le pudieran llamar la ruta 5, necesariamente tienen que decir el desde y el hasta. ¿Ok? La ruta 68, desde Santiago hasta Valparaíso. ¿Ya? Es importante. Si es que ustedes saben o tienen la necesidad o tuvieran la necesidad de hacer un arco en las dos direcciones, porque la ruta 68 tiene la dirección Santiago-Valparaíso y tiene la dirección Valparaíso-Santiago, entonces, para seguir la notación de siempre usar flujos positivos y utilizar un grafo dirigido, ustedes tendrían que hacer dos arcos. Uno de ruta 68 Santiago-Valparaíso y otro de ruta 68 Valparaíso-Santiago. ¿Ya? Y duplican para un lado y para el otro. ¿Ya? Si es que lo llegaran a necesitar. Y no hay problemas con hacer eso. Vamos al ejemplo de la figura. En el ejemplito de la figura, fíjense que de esta figura que está acá, que acabo de marcar en rojo, en este ejemplo de la figura tenemos tres componentes. Tenemos una componente nodos que están encerradas en círculos, generalmente la voy a hacer con círculos o con cuadraditos. Tenemos arcos que son flechas que unen dos nodos, pero también tenemos unas flechas que entran y salen de algunos nodos, que son rectas en general, flechitas rectas, y estos van a representar producciones o demandas netas en los nodos. Por ejemplo, suele suceder esto en los terminales, donde entra gente y sale gente, ¿ya? Entonces uno dice el flujo neto de personas es tanto. Entraron tantos, salieron tanto. El flujo neto de agua, el flujo neto de gas, el flujo neto de gigas de internet, etc. ¿Ok? Sirve para todo tipo de redes. Entonces, esto permite saber dónde entran y salen desde esta nube de nodos y arcos, en qué puntos salen y entran los flujos, ¿ya? Porque no necesariamente entra de uno y sale de uno solo, puede ser de más de uno, ¿ya? Y la forma en la cual se define ese dibujo que está ahí sería el nodo A, el nodo B, el nodo 1 y el nodo 1i. Les puse esos nombres a propósito. A veces suele pasar que se empiezan a confundir con que los nombres son raros o que no necesariamente tiene un número como nombre. No necesariamente puede ser un número, puede ser una letra, puede ser cualquier cosa, puede ser un símbolo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, el nombre esto es abstracto, necesitan una etiqueta para ello. Y exactamente lo mismo puede pasar con los arcos.
Los arcos solo lo único que necesitan es saber el origen y el destino, desde hasta, ¿ya? Y puede también tener y puede tener una etiqueta de nombre sin necesariamente ser un número. El par ordenado compuesto por las dos tuplas de nodos y de arcos va a ser el grafo. Y el grafo, a su vez, para hacerlo simple, representa el dibujo. ¿Ya? Puede ser representado como el dibujo. ¿Por qué el dibujo? El dibujo usted me dice, pero hagámoslo todo con dibujos. Sí, cuando tengo un dibujo que es de aula académico y que tiene 4, 5, hasta 8, con suerte 10 nodos. Pero cuando tienen una red eléctrica de cientos de miles de nodos, o una red de transporte de cientos de nodos, es imposible de dibujar. Y cuando es imposible de dibujar, lo que a ustedes les llega es una planilla Excel. Y esa planilla Excel lo que tiene es una lista de nodos y una lista de arcos, una lista de ciudades y una lista de caminos, una lista de centrales eléctricas con líneas de transmisión, una lista de personas con sus conexiones, con sus contactos. Todos esos son ejemplos de redes y todos esos son ejemplos de grafos. Y grafos que no están escritos ni dibujados con la forma que uno se la imagina fácil en una clase, sino que están en su formato de tabla. Y ese formato de tabla es este que está acá, que es simplemente el grafo, escrito en su formato nodos, arcos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un grafo? Es una estructura algebraica que nos permite ordenar estructuras de redes para poder hacer su uso, tanto para efectos de almacenamiento de información como para efectos de solucionar más fácil, y ya vamos a ver por qué estoy diciendo eso, más fácil, problemas de optimización. Entonces, habiendo hecho este repaso de lo que es un grafo y de lo que es una red, vamos ahora a ver, estas dos cosas que escribí acá ya se las dije. El tema de poner nombres cualquiera, se los dije, eso es lo único que dice ahí, y el tema de que si necesitan un origen, destino, por ejemplo, la ruta 78 que va a Santiago a Valparaíso, de Valparaíso a Santiago, para poder ocupar la notación de que los flujos sean positivos, como esto que estoy acá, el equivalente a hacer una variable irrestricta que vaya para los dos lados, en el mundo de las redes, es que ustedes escriban simplemente dos arcos, uno de Santiago al Paraíso y otro de Valparaíso a Santiago. ¿Ok? Así que siempre se puede construir si es que eventualmente ustedes tienen flujo hacia los dos lados. Después de eso, y habiendo entendido esto, vamos a plantear el siguiente problema. Y este problema se llama el modelo de flujo a costo mínimo. Este modelo va a dar lugar a un método, y ese método se llama el método de simplex para redes. Tanto este modelo como el simplex para redes son el corazón de este capítulo. Y les pido que lo manejen conceptualmente muy, muy fuerte, porque su uso es fundamental para las cadenas de suministro, que es este capítulo que viene. O sea, si no entienden bien el flujo de costo mínimo y el simplex en redes, les va a costar bastante pasar al otro capítulo. Es requisito, ¿ok? Así que ojo con este capítulo, ¿ya? Supongamos que tenemos un grafo dirigido, es decir, un G igual n, a, tenemos un grafo dirigido, en el cual conocemos los costos de transportar algún producto único, supongamos harina, no lo voy a hacer continuo, supongamos que son pallets, y es decir, ese C sub i J tiene unidades de pesos por pallets, y esa unidad, o caja, puse ahí por caja, voy a decir caja mejor, no voy a pensar pallet, y esos costos, por ende, ya me está dando la pista de por dónde va la variable de decisión, que va a ser cuánto voy a enviar, de cuántas cajas voy a enviar por el arco IJ. Y además tengo otra información, que conozco la oferta A sub I, que son las producciones netas, es decir, las flechas que entran a los nodos, y los D sub I, que son las demandas netas, o los flujos que salen de los nodos, que son la oferta neta y la demanda neta. Y para cada uno de los nodos pudiera haber una oferta y una demanda neta. Pudieran ser cero, fíjense que es mayor o igual que cero, también pudieran ser cero. Si es cero, simplemente no las dibujo. Si es que son distintas de cero, las dibujo.
Por convención en el curso voy a utilizar que las producciones o los A sub I entran, la flechita entra, va apuntando hacia el nodo, mientras que las demandas salen. Aquí les pido paciencia con los libros, porque hay algunos libros que las ponen todas saliendo y a las demandas el valor del numerito lo ponen negativo, o a veces lo hacen al revés, las ponen todas entrando y le cambian el signo. Yo lo hago, lo que a mí me parece como más intuitivo es la producción neta entra a la red y la demanda neta sale de la red y lo dibujo en el grafo y me aprovecho que generalmente en aula puedo dibujarlo. Ahora bien, en el modelo de optimización, cuando uno lo va a representar numéricamente, la demanda es negativa en la conservación de flujo, mientras que la producción es positiva. ¿Okay? Ya lo vamos a ver más adelante, pero se los digo eso en la anotación de los dibujos que les pudiera causar ruido en algunos libros. Una condición, nuevamente no es restricción, esto ya lo ya lo habíamos analizado antes. Una condición que se le pide a este problema es que la oferta sea igual a la demanda, ¿ya? Es una condición relativamente fuerte, pero en general lo que uno hace simplemente cuando sabe que la única forma es que esta cuestión funcione es que en realidad la oferta sea mayor que la demanda, mayor igual, digamos. Pero lo único que uno puede hacer, tal cual como lo hicimos en el problema de transporte, es ignorar el stock y analizar simplemente la disponibilidad total hasta el punto de la demanda. Eso es lo que uno pudiera hacer, una de las formas que uno puede hacer, ¿ya? Pero supongamos, antes de hacer esos análisis, que justamente es una parte de lo que vamos a hacer en el capítulo que viene, este es un supuesto, ¿ya? Es un supuesto que no es tan fuerte, pero porque se puede deducir a partir de la data inicial, pero, pero pensar en que la oferta iguala a la demanda, ¿ya? Que es un poquito más fuerte que pensar que la oferta es más grande estricto que la demanda, pero supongamos que es igual. Esto siempre se puede encontrar, no es difícil de hacer. Hay otro tema que es relevante, que es importante que el grafo sea conexo. ¿Y qué significa que sea conexo? Es decir, que todos los nodos estén conectados, no entre sí, pero que sí al menos exista un camino visual que yo pueda seguir, donde los arcos, en que si es que todos estos fueran unas bolitas que están pegadas por hilos, y yo levanto la bolita, no se caiga un pedazo de red por no estar conectado, ¿ok? Que cuando yo levanto, si es que una red yo la entiendo como bolitas de Plumavit pegadas con hilitos, cuando yo levanto la red, la gravedad, la levanto y la levanto con mi mano, todos los nodos van a salir pegados. Eso implica que todos están conectados. ¿Ya? Eso significa ser conexo. Si es que no fuera así y algún pedacito de red se cae por efecto de que no tenga conexión, eso implica que es un grafo no conexo. Y en este curso, en esta parte del capítulo, y para no andar analizando casos particulares que solo complican la matemática, vamos a ver solo grafos conexos. ¿Ya? No voy a ver grafos no conexos. Siempre vamos a hacer grafos conexos. ¿Ya? Después de eso, el tema de que no es una restricción ya lo analizamos, así que exactamente lo mismo de arriba, es una condición que uno le pide a los datos. Y lo que vamos a buscar, lo que buscamos entonces es un modelo que nos permita, abasteciendo toda la demanda, minimizar los costos de transportar desde los orígenes, o sea, desde las producciones hasta las demandas, que sea a costo mínimo. ¿Ok? La variable de decisión es obvia, ¿ya? Es obvia y hasta este punto ahí les puse a pensar, pero me gustaría que todos en sus cabezas en este momento digan la variable de decisión es obvia y es la cantidad de cajas que voy a transportar entre el nodo en el arco I, J. O sea, desde I hacia J, habiendo entre I y J un arco. Esa es la variable de decisión. No tenemos otro indicador de platas en este modelo. El único indicador de plata que tenemos es el costo de transporte y por ende el costo de transporte nos va a definir nuestra perilla, nuestro ámbito de acción, que son los flujos. ¿Ok? Eh, esto vamos a escribirlo. Y por ende, ahí está la variable de decisión, es un x sub ij mayor que 0 por el momento, pero no por el momento, lo voy a hacer al tiro nomás. Pero nosotros ya vamos a saber
De hecho, lo escribí más abajo. Estoy adelantándome, lo tengo justo escrito más abajo, así que da igual. Uno puede hacerlo mayor que cero, que es el flujo de producto. Puede ser el flujo de agua, el flujo de harina, desde el nodo I hasta el nodo J. El arco IJ debe, por supuesto, estar dentro del conjunto de arcos que existe en la red, porque hay arcos que pudieran no existir, como un camino directo entre Arica y Punta Arenas, algo así no existe, así que son entre los arcos que existen realmente. Pero hay otro tema, si ustedes se aseguran que todas las ofertas netas, las producciones netas a sub i y todas las demandas netas, que ahí le puse B sub i, pero en realidad, corrijan ahí, esto es D sub i, y que todas las demandas netas están en los enteros, entonces vamos igualmente a tener una solución entera. Así que porque este problema tiene una matriz unimodular, y al tener una matriz unimodular, la envoltura convexa del dominio igual al dominio, y si eso sucede, propiedad de la integralidad, y si la propiedad de la integralidad se cumple, entonces yo puedo utilizar un método continuo que me solucione este problema. Y planteo entonces vamos ahora a plantear la función objetivo, y la función objetivo va a ser simplemente minimizar los costos por los arcos. Porfa, hagamos la siguiente nota que a mí me parece que es de suma relevancia, y pongan atención en esto, que tiene más bien un tema práctico que nada. Y si eventualmente, que ciertamente les voy a hacer modelar una red y solucionarla con algún solver, muy probablemente el solver de Excel, créanme que si no toman en consideración esto que les estoy diciendo, muy probablemente no les va a correr. Y es lo siguiente. Cuando ustedes ponen las variables y la función objetivo y tienen una estructura de grafo, les recomiendo tomar en consideración una lista ordenada de arcos y recorrer las variables por esa lista ordenada de arcos. Muchas veces cometen el error de recorrer no la sumatoria de los arcos, no hacer un for, no hacer una suma por los arcos, sino que la suma la hacen de el nodo 1 al n y del nodo j al n. Por ejemplo, en esta red que les estoy dibujando acá, de manera muy, muy simple, en esa red, que es súper simple, en esa red ya no existen todos los arcos, porque este arco que está aquí no existe. Porque este arco que está aquí no existe. Porque este arco que está aquí no existe. Eso implica que cuando hacen la sumatoria de todos contra todos, cuando hacen esa sumatoria, lo que van a estar obteniendo es que van a estar tratando de utilizar mucha más memoria en definir variables que no existen, y van a tener que estar dándose el trabajo de generar costos iguales a cero para arcos que no existen. Y van a estar recargando el solver con muchas variables que no son necesarias, y eso eventualmente va a redundar en que el problema no les va a correr. Dicho de otra manera, la cantidad de caminos, el cardinal de arcos, la cantidad de caminos, generalmente es mucho menor que la cantidad de ciudades al cuadrado. Generalmente. Por ejemplo, y particularmente en Chile, que es muy longitudinal, la cantidad de caminos es mucho más chica que la cantidad de ciudades. Porque, por ejemplo, caminos entre las ciudades del sur, directos hacia las ciudades del norte, simplemente no existen, porque hay que pasar por las ciudades intermedias. Ese es un ejemplo más gráfico que eso no puede ser. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo seguir la lista de arcos que estar haciendo toda esta sumatoria. Eso de acá está, en un modelo de redes, está malo, y van camino a que esa cuestión no corra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahorran memoria, y porque se evitan también el ocupar no solo memoria, sino que también capacidad de cómputo del solver. Y luego, cuando tienen que exponer los resultados, si les llega a salir un resultado por un flujo que no existe, está malo, y se complican en programar algo que no era necesario. ¿Ok? Entonces, esta es la forma correcta. ¿Ok? Después de eso, se me fue mucho para arriba esto, disculpen. Dame 2 segundos, que está un poquito pegado mi computador. Se me está moviendo un poquito como aleatoriamente. Que se calme, y ahí se me estabilizó un poquito.
dejarlo acá. Ok. Adicionalmente, otra cosa que pudiera uno pedirle a un modelo de flujo, y para hacerlo más general todavía, lo más general que se pueda, es que pudieran haber cotas superiores y cotas inferiores de flujo, ¿ya? Las cotas superiores suelen entenderse muy fácil como capacidades máximas de circulación, como por ejemplo si fuera agua es la cantidad en la sección transversal de una tubería, por ejemplo. Si es que es una fibra óptica, es la cantidad de comunicaciones máximas que aguantan los equipos en el borde, en los dos bordes de la fibra. Si es que fuera un camino, pudiera ser el flujo máximo de transporte en términos de auto por unidad de tiempo, que eso aguanta, porque viene dado por la cantidad de pistas. Entonces, ese U de upper bound o de cota superior está definido y se entiende muy fácil por la capacidad máxima de flujo de ese arco, de esa tubería, de ese cable, etcétera, de esa carretera. La cota inferior suele ser un poquito más difícil de entender en términos físicos, pero es una condición que a veces se solicita como una condición comercial. Por ejemplo, no voy a aceptar no voy a aceptar que me envíes un transporte de un pallet o de 3/4 de pallet porque no me conviene y eso te lo impone el transportista. Entonces existe una cota inferior o lower bound, por eso la L, una cota inferior de transporte, de flujo de transporte. Generalmente responde a condiciones digamos, comerciales. Pudiera también responder en algunos casos, que me cuesta mucho encontrar ejemplos para esto, pero en algunos casos corresponde a condiciones de diseño. Por ejemplo, no se pueden construir caminos de menos de de cierta cantidad de flujo, no se puede soportar un cierto flujo menor para que no funcione por un tema de rentabilidad del camino. Pero la única técnica física que en realidad conozco como para explicar es la de las aguas. Cuando uno está en redes de agua, las redes de agua, para que tengan un correcto funcionamiento, deben tener un flujo mínimo de agua para que ustedes cuando abran la llave salga agua de manera inmediata. Y eso implica que el flujo por las tuberías hay un flujo mínimo que cubrir. Si es que eso no sucede, y eso pasa cuando a veces a uno se le corta el agua, empieza a salir, digamos, un poco de aire, se nota que como suena, que está como un auto trancado, la llave, y eso significa que no se está respetando la cota inferior de flujo de las tuberías. Ahora, sacando ese ejemplo, que sería el único ejemplo de cota inferior que se me ocurre en términos físicos, la mayoría de las veces, por no decir casi la totalidad que nos vamos a enfrentar, los flujos físicos responden a condiciones comerciales que se te imponen en la red. ¿Ok? Pero en términos matemáticos, y volviendo a la matemática, hay el X sub IJ tiene un lower bound y un upper bound, y es una cota inferior y una cota inferior y una cota superior, la cual debe ser respetada. Generalmente, cuando nos vayamos al mundo entero, el lower bound y el upper bound va a estar medido en pallets, en cajas, en unidades discretas. ¿Ok? Y vamos ahora a la restricción. ¿Cuál es la restricción principal de una red? Y aquí suelo hacer participación masiva del curso, pero no puedo ahora. Pero la principal de la red es la conservación del flujo. Conservación de flujo que viene desde la conservación de masa del Lavoisier. Digamos, esta cuestión se cumple quizás en algún tipo de física nueva que yo no estudié porque estoy muy viejo, física cuántica no se cumpla, pero en toda la física que yo conozco, en todos lados, la conservación de flujo, la conservación de masa, la conservación de energía se cumple, y en caso particular acá, en el modelos de redes, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ok? Y aquí entiéndalo en este curso como una lógica de cosas, de cajas, de agua, de comunicaciones, de flujo de bits, gas, etcétera. Entiéndanlos como cosas. Y sorry a los que no tenemos modelos estocásticos, cuando estamos en modelos estocásticos, vamos a hablar de flujos de probabilidades. Y los flujos de probabilidades, adivinen cuánto suman, 1. ¿Ya? Así que esto difiere, va a ser diferente del concepto de cadena de Markov en términos de cómo se entiende el flujo.
pero habiendo entendido la naturaleza diferente de un flujo de probabilidad, de un flujo de un objeto, de una cosa tangible, lo demás sigue siendo igual. Siguen siendo nodos, sigue siendo arcos, siguen conservándose el flujo. Uno es flujo de probabilidad, el otro es flujo de algo. En este curso, lo que entra igual a lo que sale, y lo que entra y lo que sale son cosas, conceptos tangibles. Cajas, comunicaciones, energía, etc. ¿Ok? ¿Y cómo yo lo plasmo? Bueno, me pongo en un nodo genérico y en ese nodo genérico I debo plantear en términos matemáticos ese esquema que ya tímidamente habíamos hablado en el modelo de transporte, que tengo que tratar de plasmar lo que entra y lo que sale. Y quiero presentarle dos conjuntos que no es necesario definirlos cuando los vayan a ocupar después, porque es una cuestión que ustedes tienen desde la mera definición, de sus arcos. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen la definición de una red, ustedes saben qué arcos salen desde un determinado nodo y qué arcos entran a un determinado nodo. Ustedes saben eso, de observar una red. Si ustedes tienen esta red, voy a agrandarlo un poquito acá para usar mejor el espacio. Imagínense ustedes que tienen la siguiente red. Supongan que tienen una red 1 al 2, al 3, al 4, al 5, centralmente aquí hay un consumo, una producción neta, un consumo neto. Y cuando ustedes están en presencia de esa red, yo me pudiera preguntar y aislar, hagamos un nodo entretenido, entre comillas entretenido, hagamos un nodo entretenido, y ese nodo entretenido pudiera ser, aislemos al nodo 2. ¿Qué arcos salen desde el nodo 2? Sale el arco A4 y sale el arco A3. ¿Y qué nodo entra al nodo 2? ¿Qué arco entra al nodo 2? Entra desde el 1. Este entra y estos dos salen. Luego yo conozco estos dos conjuntos que les vamos a llamar delta sub I supra E, que es el conjunto de nodos de entre los cuales hay un arco que entra al nodo I, entra al nodo I, y es un conjunto, ojo, son conjuntos, ¿ok? Estos son conjuntos de nodos, pero es un conjunto tal que el arco que va desde J hasta I, el arco que va desde el 1 hacia el 2, existe dentro de los caminos. Con exactamente el mismo argumento, análogamente la explicación, en un determinado nodo I, que pudiera ser este nodo 2, que está acá, en un determinado nodo I, yo quiero saber cuáles son los nodos a los que sale un arco desde I. Y los nodos a los que sale son todos los nodos que va un arco desde I hacia J, que está en la lista de arcos. ¿Ok? Y esto se puede hacer, por supuesto, en Excel. Si ustedes tienen una lista de nodos, tienen una lista de arcos, y en esa lista de arcos saben el desde y el hasta, ustedes pueden saber el delta E sub I y el delta S sub I. Es decir, pueden saber los nodos que salen y que entran de un arco. Eso se puede hacer. ¿Ok? Y se puede hacer gráficamente, lo acabamos de ver en el dibujito en rojo que está acá. Y si es que estos conjuntos que están acá existen y los puedo usar, porque los puedo usar, entonces ahora puedo plantear en forma algebraica y en forma de precisa matemática, cómo quedaría la restricción de conservación de flujo.
en la cual yo voy a asumir que tengo hay nodos que van a entrar con un flujo a través de un arco, y hay otros que van a salir. Los IJ son los que salen, los JI son los que entran. Adicionalmente, yo tengo que hacer la conservación de flujo, es decir, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Qué es lo que entra? Entran todos los X sub JI y entra la producción neta A sub I, que es lo que está acá, la sumatoria de todo lo que entra hacia I. Por supuesto, esto es para todo I perteneciente a los nodos. Para cada nodo hago eso. Y después de eso veo lo que sale. Y lo que sale son todos los flujos que salen de I. Para eso tengo este delta. Más la demanda neta. ¿Ok? Porfa, en este punto, pregunta de sí o no. Porfa, un feedback corto nomás y un par me diga que bueno, pero si alguna parte que no entiende me pregunte. ¿Se entiende? Porfa. Vale, gracias Armando. Súper, súper, gracias. Fundamental esta restricción y lo único que hemos hecho entonces es plantear esta conservación de flujo, plasmarla en términos matemáticos y lo único raro, por decirlo así, es la conceptualización de estos conjuntos delta, ¿ok? Que son nodos. Esos delta, porfa, no vayan a confusión. Los deltas son conjuntos de nodos. Delta I entra es subconjunto de los nodos, tal como lo es delta I sale, que es subconjunto de los nodos. Son conjuntos, ¿ya? Después de eso, vamos a hacer una pequeña definición para poner el problema en la forma en que nos gusta. Y un problema en la forma en que nos gusta es que el lado derecho o right hand side de las restricciones, uno generalmente quiere escribir a x igual a b, que implica que en el lado izquierdo están las variables de decisión y en el lado derecho hay una constante que se llama que se llama además se llama el right hand side, el lado derecho de restricciones, pero no tiene variables. Entonces, al reordenar esa ecuación de conservación de flujo, que lo que entra es igual a lo que sale, poniendo en el lado derecho las variables y poniendo en el lado izquierdo convenientemente la resta entre la demanda y la oferta, nos damos cuenta que podemos definir el siguiente parámetro. Y este parámetro es el que esta es una definición, chiquillo, por eso le puse tres palitos acá, le vamos a llamar el flujo neto B sub I. ¿A qué me refiero con el flujo neto B sub I? Nos vamos a desentender, dada la lógica lineal de este problema, de expresar el flujo entrante y el flujo saliente en forma individual para cada nodo, para enfocarnos solo en el flujo neto. Y lo voy a hacer con una explicación económica. Si es que ustedes, por ejemplo, estuviéramos analizando el flujo de energía eléctrica entre las ciudades o entre nodos principales de energía en Chile, y ustedes ya se podrán imaginar que el flujo, la producción en Santiago de energía eléctrica está mucho, y se los digo, se los afirmo, la producción eléctrica en Santiago es mucho más baja de la que se necesita, es decir, la demanda en Santiago de energía eléctrica es mucho más grande que la oferta. Entonces, supongamos que la planta, supongamos que solo fuera Nueva Renca, la planta, la termoeléctrica que está ahí en Renca, la que está produciendo, Nueva Renca no da abasto para todo Santiago. Eso es un dato. No alcanza para todo Santiago. Entonces les hago una pregunta de sí o no. ¿Creen ustedes que yo voy a exportar desde Santiago a Rancagua la energía de Nueva Renca? ¿Sí o no?
Súper. En efecto, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no tiene sentido económico. Si yo estoy consumiendo, gracias a los que me dieron, a todos, gracias al feedback, por el feedback, y está súper bien. No, yo no voy a exportar la energía eléctrica porque no me conviene en términos económicos pasar por la línea de transmisión de Santiago a Rancagua, que es la que voy a incurrir en un costo, si es que puedo entregarla en mismo Santiago donde no incurro en ningún costo. Y esa lógica económica implica que en vez de preocuparme de lo que tengo que, de lo que produzco y de lo que consumo en forma separada, me preocupo solo del neto, porque sé que no va a haber ninguna, si es que tengo una demanda neta, poco sentido tiene andar exportando energía adicionalmente de ese nodo, porque voy a estar generando en forma artificial un costo que no me conviene en términos económicos. Y por ende, por eso defino este B sub I. Y ese B sub I me ayuda con la notación. ¿Y cómo se va a entender ese B sub I? Si es que ese B sub I es igual a 0, implica que ese nodo es un nodo de paso. Imagínense un pueblo chiquito que no tiene, o ni siquiera un pueblo, imagínense una subestación eléctrica en este caso, que no tiene ningún consumo y que por ahí simplemente la energía pasa. No hay ni producción ni consumo. Es por poner hay muchos otros ejemplos. Ahí no, es como cuando, por ejemplo, cierran una estación del metro. Si la estación del metro está cerrada, lo único que va, en ese nodo, lo único que va a pasar va a ser, ahora que cierran muchas estaciones del metro por todo lo que ha pasado, el metro simplemente por ese nodo pasa. No hay ni entra pasajero, ni salen pasajeros netos, sino que el flujo es cero. Entonces, cuando eso pasa, el B sub I es nulo. Eso se llaman nodos de paso. Cuando el B sub I es mayor que cero, vamos a estar hablando que ahí hay una producción neta. Estamos en una región donde la producción de energía supera largamente al consumo. ¿Dónde pasa eso? En Biobío. La producción de la cuenca del Biobío de energía hidroeléctrica supera largamente al consumo de Biobío, a pesar incluso que Concepción es súper grande, pero igualmente la producción supera largamente. Entonces ahí exporta energía. ¿Ok? Y después de eso, ya voy con tu pregunta, Francisco Antonio, y después de eso está el último caso, donde hay una demanda neta, que sería el caso de Santiago con la central Nueva Renca. Dice, hay una pregunta acá, dice, pero ese también puede ser un lugar donde el consumo eléctrico sea igual a su producción. En el primer caso, sí, súper buen ejemplo. Si tú estás en un caso en el cual, en una estación de micro donde bajaron 5 pasajeros y subieron 5 pasajeros, eh, ese nodo va a ser un nodo de paso, a pesar de que bajó y subió gente. Súper buena apreciación. También lo es. Cuando se iguala, cuando los dos son iguales, también es un nodo de paso. ¿Ya? Gracias. Y está bien lo que estás diciendo. Después de eso, adicionalmente a esta restricción, que esta va a ser ahora el formato, este que estoy marcando con 2 estrellitas, es el formato de nuestra restricción de flujo. Con ese formato, adicionalmente hay que agregar un par de restricciones, que son las restricciones que tienen relación con la cota superior y la cota inferior, y esas son súper simples, y no sé si las anoté más abajo, pero si no las anoté, las escribo aquí, que el flujo tiene que ser menor o igual que la cota superior, y el flujo tiene que ser mayor o igual que el lower bound o cota inferior. ¿Ok? Para que se cumpla la propiedad de la integralidad, necesito que la oferta, es decir, la oferta neta, el B sub I, el lower bound y el upper bound estén definidos en términos de cajas. Si eso está definido de esa manera, en términos de números enteros, si eso está definido de esta manera, los vértices son enteros, y si los vértices son enteros, tenemos propiedad de la integralidad. Y por ende, podemos utilizar un modelo de optimización continua, como Simplex, que es lo que vamos a utilizar ahora, para resolver este problema. Y ahora es donde debiéramos pasar al Simplex para redes, pero me voy a detener hasta acá y hasta acá voy a dejar la clase. ¿Ok? Porfa, chicos, si tienen alguna duda, háganmela ahora. Les voy a recordar el tema de las tareas para los que llegaron tarde. Hay una pregunta.
Déjame la miro. Dice, profesor, la clase la subirá. Sí, todo. Sofía, todo. Sí, si no lo hago, pídanmelo, porque creo que lo hago siempre. Le subo la clase con las anotaciones y grabo siempre la clase la subo a YouTube y les envío el link. Si no les funciona y eso, mándenme por foro y se lo voy actualizando. Me demoro un poquito porque me demoro en editar y eso no es directo. Eh, no me funciona. ¿Qué no funciona? Hernán, coméntame. ¿Qué no funciona? La clase 3 no funciona, el video. Vale, le voy a hacer un update. ¿Ya? Le voy a echar una mirada porque debiera estar ahí, seguramente algo me pasó con el link o borré la clase o algo así. Pero lo voy a dejar anotado para que no se me olvide. Si no, yo lo arreglo ahora que suba la clase. ¿Ya? Yo lo voy a arreglar. ¿Ya? Entonces, respecto a las evaluaciones, y aquí me disculpan por información duplicada, los que ya escucharon el inicio pueden ir dejando la sala virtual, pero les comento, la tarea les va a llegar durante esta semana, idealmente, o eventualmente el lunes de la otra semana, el enunciado de la tarea, pero la fecha en la que empieza a correr el plazo va a ser el próximo martes, ¿ya? El próximo martes. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque el, porque la, el, el enunciado de modelos estocásticos les va a llegar mañana, o en realidad hoy en la noche, les va a llegar mañana. Entonces van a tener una semana libre al inicio para modelos estocásticos, que es un poquito más pesada que programación matemática. ¿Ya? Y después de eso empiezan a correr las dos tareas para adelante. Eh, les voy a escribir exacto el plazo de entrega cuando les entregue ¿cómo se llama? El enunciado, pero debiera ser martes más 14, 15 días aproximado. Ahí les pongo exacto fechas y horas, con hora y todo, ¿ya? Hay otra pregunta, dice, ¿el apunte de modelos estocásticos sirve para entender más esto? No, Sofía, con el apunte de programación matemática, suficiente, ¿ya? Si quieres llegar en más profundidad, te recomiendo el Giliel Lieberman, que pudieras eventualmente obtenerlo incluso lo copiaron por ahí más arriba en un chat para atrás, pero búscalo, no es difícil, no es difícil bajar el Giliel Lieberman. Y lo otro es que el apunte en PDF del curso es más que suficiente. Felipe me pregunta, ¿el control va igual para el 28? Felipe, ahí les pido un poquito de flexibilidad tanto con el horario, con la fecha, como con la forma. ¿Sabes por qué? Porque estoy pensando fuertemente en privilegiar la tarea. ¿Por qué? ¿Por qué quiero privilegiar la tarea? Porque no quiero que se me contamine la evaluación con que estén nerviosos con que no les va a funcionar el envío, de que se les cayó el internet y darles 3, 4 minutos para que respondan. No es mi objetivo andar estresándonos con eso cuando mi objetivo en realidad es que aprendan. Entonces, Felipe, te pido el favor que dame flexibilidad con eso. Quiero ver cómo nos va con la tarea, con esta primera tarea. Si nos va bien, la segunda evaluación también va a ser en formato tarea, que tengo fe en que me funcione así. Porque de verdad me parece digamos, contraproducente que no solo ustedes, sino que no estemos estresando por la hora, porque se les cayó la pregunta, no se les cayó la pregunta, haciendo random de preguntas, cuando les puedo hacer una tarea donde pueden aprender y trabajar y discutir en grupo. ¿Ya? Eso. Así que ahí, no solo a ti, sino que a todos ahí les pido comprensión con la definición que quiero esperarme un poquito. ¿Ya? Eso. Hasta acá dejo la clase. Les envío un saludo, que estén súper bien y ya nos conectamos para la otra clase y les voy a estar subiendo la información dentro de hoy o mañana en la mañana les subo los videos. Que estén súper bien. Chao, chao.